Carta del más allá. Torcuato Luca de Tena. Capítulo 17. Mi antigua biblioteca fue vaciada de sus muebles habituales y dividida en dos zonas. Una, donde se colocó un breve estrado. Hacía las veces de escenario. La otra, con varias hileras de 6 u 8 sillas, quedó reservada a los espectadores. Cuando penetré en aquel cuarto, el mismo en que un año antes estuvo instalada mi capilla ardiente, la situación de los reunidos era esta. En el centro de la primera fila estaba Emilia, presidiendo como ama de casa. A su derecha nuestro hijo Carlos y a la derecha de este mi padre. A la izquierda de Emilia Enrique Puertas y a su lado una criada. La segunda fila y parte de dos siguientes la ocupaban empleados de la constructora, con Salvador Tierno a la cabeza. Y detrás, algunos vecinos y la servidumbre de la casa. El conductor del coche de Enrique Puertas y el malayo que servía indistintamente a mi socio de mayordomo, masajista, mecánico y alcahuete. Era una reunión muy singular. Emilia tuvo la delicadeza de privarla de todo carácter mundano. Cuánto más unido me consideraba yo con una antigua aldeana que estuvo en casa de nodriza de mi hermana muerta, que no con tantos falsos amigos cuya ausencia me resultó especialmente grata. El problema residía en mi padre, que no se trataba con ella, por considerarla vendida a la burguesía, cuando la verdad era que esta brava mujer había sabido integrarse en mi familia, cosa que mi padre no quiso o no supo reconocer. En dos sitiales colocados en un lugar semejante al que ocupaban los reyes en las ceremonias religiosas estaban María Luisa y el Rata, a quien ésta presentó con el nombre supuesto como vicepresidente del patronato. Sus asientos no daban la cara o la espalda ni al estrado ni a los espectadores, sino que estaban situados de perfil a aquel y a estos, puesto privilegiado para observar cuánto se hacía o se decía. Carlitos estaba al corriente de la identidad de María Luisa como detective. Enrique Puertas conocía además la del que actuaba como vicepresidente, pero ninguno de ellos interpretaba aquel acto como algo distinto de lo que aparentaba: un concierto musical, una oración fúnebre en honor de Sebastián Casares, con motivo del primer aniversario de su muerte, ya que real y verdaderamente el patronato existía, las jóvenes artistas eran auténticas becarias y yo había sido su principal benefactor. María Luisa había rogado a Salvador Tierno que prestara su cuarto de maella para que sirviera de fondo al escenario, a lo cual él accedió de mala gana, insistiendo en que sus relaciones con esa señora no eran cordiales y que únicamente la trataba por la relación económica que los unía. Y en verdad que fue un acierto, pues el lienzo de grandes dimensiones y delicadísima factura representaba un concierto de ángeles niños. Todo estaba previsto para que las jóvenes artistas, precedidas por Amparo Campomares, hicieran su aparición cuando el local estuviese ocupado y todo el mundo en sus sillas. Así lo hicieron.
se inclinaron en una gentilísima reverencia ante los asistentes y se situaron junto a sus instrumentos. Amparo se adelantó y pronunció estas discretísimas palabras: «Vamos a interpretar, en primer término, una adaptación a La muerte y transfiguración de Strauss. Quiero expresar mi temor por lo que hay de audacia precisamente en esto, en la adaptación, que en nuestro caso significa reducir a la modestia de nuestras posibilidades una obra musical que exige múltiples instrumentos para su cabal ejecución. Solo contamos con 2 violines y un violonchelo, una flauta, un órgano que parece un juguete, pero que es magnífico, sucedáneo de no pocos instrumentos, y una arpa. Pido perdón por tanto atrevimiento». Por si me sirve de disculpa, añadiré 2 cosas. Nuestro patronato no pretende entretener a las becarias con música folclórica o de mero pasatiempo, sino formarlas para ser un día grandes concertistas. Y además, esta sinfonía del gran compositor austríaco es especialmente apta por su tema para una ceremonia como la de hoy, que pretende ser una oración musical en sufragio del alma de nuestro benefactor. Su lema está impregnado de sublime esperanza. El alma se aparta del cuerpo y sigue viviendo fuera de él, liberada de él, hasta alcanzar en el seno de su Creador la transfiguración y la paz. El arpa juega en esta obra maestra un papel singular. El hombre, al morir, siente las sombras de su agonía transformadas en luz y sus dolores trocados por una gran paz. Volviéndose de espaldas a los oyentes, sonrió a sus alumnas, infundiéndoles ánimos. Alzó los brazos, disponiéndose a empezar, y comenzó un espectáculo infinitamente superior a lo que nadie hubiese podido suponer. Desde el espíritu más refinado al más inculto, todos entendieron que aquello que presentaban y cautivaba sus sentidos era de inmarcesible calidad. Había sonrisas en los labios de los más y lágrimas en los ojos de algunos, pero no todos los pensamientos eran puros. Leí las mentes de cuantos emitían algún mensaje. He aquí un muestrario. Pensamiento de mi mujer. Tendré que decir a María Luisa Príamos que no solo quiero mantener las becas que costeaba Sebastián, sino que voy a acrecentarlas. Esto que estamos oyendo es bellísimo. Pensamiento del rata. Es admirable el amor del abuelo por su nieto. Desde que empezó el concierto agarró la mano de Carlos con una de las suyas y no la ha soltado. Se diría que busca su protección ante todas estas gentes a las que odia o desprecia o que le asustan. Pensamiento de Enrique Puertas. La chiquilla del arpa es la hija de Sebastián. Es una gran artista, una verdadera artista. Sebastián, ahí donde estés, oye esto bien. Ayudaré a tu hija como tú me ayudaste a mí. Pensamiento de Amparo Campomanes. Siento en mis nalgas y en mi sexo las sucias miradas de sátiro de ese viejo asqueroso. No me deja concentrarme. Pensamiento de Carlos. Debo cultivarme más. Estoy asistiendo a algo sublime. La música y la matemática son las 2 mayores creaciones del genio humano. Desde luego, la música es la que mejor consigue elevarnos por encima de lo material. Debo cultivarme más. Pensamiento de Salvador Tierno. La condesa de Príamos no es lo que se llama una mujer bonita, pero debe ser cachondona. Todas las mujeres muy espirituales son por ello cerebrales y amigas de perversiones materiales. Atacaré por ese camino. Nuevo pensamiento de mi mujer. Perdóname, Sebastián. Ayúdame a salir de esta rutina innoble que me denigra.
A Dios no se lo pido, me da vergüenza pedirle nada todavía. Nuevo pensamiento del rata. Pepe Ruiz tiene una hora larga para trabajar libremente. La casa está en sus manos. Todos sus habitantes reunidos entre estas 4 paredes. Si encuentra lo que yo quiero, el caso está resuelto. Pensamiento de Rudy. Dicen las monjas que el incienso es un símbolo de la oración que sube hasta Dios, pero no pasa del techo de la capilla. Estoy segura que la música llega mucho más arriba. ¿Llegará esta música hasta papá? Pensamiento mío. Rudy, hija mía, no puedo atenderte ahora. Algo muy grave está ocurriendo en esta casa. Alguien ha descubierto a mi asesino. Mi espíritu cruzó las paredes de la biblioteca convertida en sala de conciertos y penetró en el dormitorio de mi padre. Allí estaba Pepe Ruiz, con su uniforme gris perla de conductor de casa grande. Tenía en la mano mi pequeño revólver, marca Smith & Wesson, calibre 38, y yo no acababa de entender cómo lo había encontrado. Yo lo guardaba en el interior de un traje viejo que seguía colgado en mi ropero y que no usaba desde hacía años porque me había quedado estrecho. La ventana estaba abierta y el detective apuntaba con él hacia el sitio en que estacioné mi coche un año atrás cuando fui abatido. Lo manejaba con la empuñadura cubierta con un pequeño lienzo blanco. Acto seguido, lo guardó en el bolsillo e hizo una fotografía colocando el objetivo de la máquina en el mismo lugar y siguiendo la misma dirección en que antes situó el visor del arma de fuego. Su pensamiento era este. El viejo vio llegar a su hijo, esperó a que saliera del coche y sin necesidad de asomarse ni de mostrarse desde este ángulo, disparó 4 balas. Inmediatamente se retiró, levantó una de las cuadrículas del parquet, depositó el arma en una especie de estuche que tenía prefabricado ex profeso, cerró la trampilla, la cubrió con la alfombra y bajó renqueando la escalera, uniéndose a su nuera y a los criados que habían acudido todos al ruido de los disparos. Contempló el cadáver, rompió en lamentaciones. Le tuvieron que ayudar a retirarse de la horrible visión del cuerpo muerto y le acompañaron a su cuarto, donde se encerró para fingir que daba libre curso a su dolor. Nadie volvió a molestarle. Pepe Ruiz contempló las 2 mesillas de noche que bordeaban la cama. Una de ellas contenía medicinas y varios enseres, la otra estaba vacía. En el cajón de esta última, que dejó entreabierto, situó un minúsculo magnetófono. Sacó un bloc de su bolsillo y escribió a grandes rasgos: «Tengo el arma. Reunión urgente esta misma noche». Abandonó el cuarto de mi padre, descendió sigilosamente la escalera y penetró en la biblioteca por la puerta de atrás, situándose junto al malayo. Tuvo una vaga sensación de inquietud. Sonó estridente, prolongada, una formidable salva de aplausos, como si fuera a él a quien iba dirigida la ovación por lo que había descubierto. No era así. La alucinante sinfonía acababa de concluir. Rudy estaba sofocada. Algunas de sus compañeras lloraban conmovidas. Era la primera vez que sentían de cerca el halago del triunfo. Rudy solo miraba a su hermano y, al ver que éste era de los que más entusiasmo demostraban, no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. Se consideraba complacida y llena de legítimo orgullo por haber despertado la admiración en aquel ser desconocido hasta entonces, de su misma sangre. Le pareció muy guapo y deseó que él experimentara hacia ella la misma impresión. Emilia se puso en pie y dio unas palmadas, recabando silencio.
Estoy segura de que todos se sentirán muy complacidos si os anuncio que estas niñas están dispuestas a prolongar un poco más este regalo espiritual que tanto nos está deleitando. ¿Podemos hacer un descanso?, sugirió. Yo les ofrezco unos canapés y unas golosinas y después seguimos, ¿de acuerdo? Sí, 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 gritaron varias voces. El descanso fue breve, pero suficiente para que Pepe Ruiz, mecánico oficial de la presidenta del PITMI, y con el pretexto de recibir instrucciones, se acercara a ella y deslizara en sus manos el papelito que acababa de escribir. Añadió que había dejado un micrófono instalado en el cuarto y que consideraba urgentísimo arrancar al viejo aquella misma noche una declaración. La única persona en condiciones de hacerlo sería Amparo Campomanes, a la que era difícil de abordar y de informar, pues era el centro de los parabienes de la mayor parte de los asistentes. En cualquier caso, la reunión de urgencia en la oficina de María Luisa tendría lugar en cuanto acabara el concierto. Mi espíritu vagaba por todas partes a un tiempo. Todo lo que ahí se decía tenía interés para mí. En un rincón, y después de dudarlo mucho, Rudy se acercó a Carlos y le preguntó: «¿Te ha gustado?» «Me ha gustado y emocionado», respondió éste. «Gracias en nombre de papá». Y le dio un beso. Rudy sonrió y se alejó muy confundida, pues le hubiese gustado responder a su hermano algo semejante a lo que venía de escuchar. «Gracias por ese beso, en nombre de papá». En otro lugar de la sala, Emilia conversaba con Amparo Campomanes. María Luisa se acercó al grupo y, con el pretexto de discutir qué obra musical estaban las niñas mejor preparadas para ejecutar en la segunda parte, se alejó con ella. La informó de cuanto ocurría y le dio instrucciones precisas de lo que debía hacer. La profesora de música meditó en cuanto le decían y se aproximó a mi padre. «Leo en sus ojos que está usted enfadado conmigo». «Lo estoy», respondió éste con voz bronca. «Me ha dejado solo todo el día». «Repararé mi falta y le haré compañía en su habitación en cuanto acabe el concierto». Salvador Tierno espiaba el momento de aproximarse a María Luisa. En cuanto la vio sola, se acercó y galante, sinuoso, intencionado, y deslizó en sus oídos un poco de veneno adobado en almíbar. «Hasta ahora había usted cautivado mi corazón por los ojos, a partir de ahora por algo más noble todavía, el cerebro». Puedo testimoniar que los espíritus no perdemos el sentido del ridículo. Si había una mente sana y bien constituida, un criterio bien formado, una honestidad natural y sin artificio, eran los de esta estupenda burgalesa, exsecretaria de Hombres Públicos y actual detective que se llamaba María Luisa. Y he aquí que este gran pavitonto la suponía llena de secretas perversiones sexuales. «No abuse usted de su poder de seducción», dijo María Luisa, bajando los ojos pudorosa, «ni de la debilidad de las mujeres». «No seas cretino, Salvador», le dije desde mi altura. «¿No ves que te pones en evidencia ante una mujer que se ríe de tus majaderías?» «¿El cerebro?», insistió mi antiguo socio. «Es el ingrediente más complejo y excitante del amor». María Luisa suspiró discretamente antes de añadir: «Nuestra voluntad es blanda como una esponja». Emilia llamó la atención de todos con unas palmadas y anunció que el concierto iba a continuar. La obra seleccionada era una selección del Requiem de Fauré, reducida al ofertorio y al Agnus Dei, en los que el arpa constituía el instrumento protagonista. ¡Qué prodigiosas manos! ¡Qué cuerdas prodigiosas que recreaban el murmullo del aura entre el follaje, del río entre guijarros y un batir de misteriosas alas invisibles! Me instalé a los pies de Rudy, frente a frente con mi padre. Sentí una gran pena por él.
pues sabía que iba a cometerse una gran iniquidad con el viejo sin que yo pudiese hacer nada por evitarlo. Él había sido arbitrario. Su vida consistió en una permanente hostilidad deliberada hacia cuantos soportábamos sus excentricidades, pero de ahí a acusarle de haber atentado contra mí. Toda la caridad que no tuve para con él en vida la experimentaba ahora, e hice mía su pena, como si quisiese liberarle de la conmoción que experimentaría al ser acusado de mi muerte. Y también sufrí por Carlos. Mi hijo profesaba al viejo una afectividad semejante a la que yo tenía por Rudy, mezcla de sentimiento en que el amor se mezcla de compasión y comprensión para una criatura desvalida. ¿Cómo no sufriría Carlos ante la ignominia que iba a recaer más pronto o más tarde sobre ese anciano al que cuidaba, mimaba y toleraba con tanto amor y ternura? Las manos de Rudy me rozaban, me acariciaban, al rozar y acariciar las cuerdas del arpa, como si quisieran atemperar en mí el sufrimiento que yo quería atemperar en los demás.